Emmanuel Macron ganó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. El mandatario alcanzó la victoria con más del 58% de los votos frente al 41,4% de su contrincante Marine Le Pen. Macron obtuvo resultados muy favorecedores en la ciudad de París, en su región urbana, así como en las grandes ciudades y en las áreas más dinámicas de Francia, mientras que Le Pen ganó en las zonas periurbanas y también en las zonas rurales. La candidata de la extrema derecha vio su derrota en las presidenciales como una victoria al lograr una votación histórica para su formación política. A continuación, un resumen de esta jornada electoral en Francia. Emmanuel Macron se queda en el Elíseo. El escrutinio da como ganador al actual presidente sobre su rival, la ultraderechista Marine Le Pen. Con 58,54% se impuso en las presidenciales. Aunque ganó, el resultado fue menor al de la contienda de 2017, cuando también se enfrentó a Le Pen. En su discurso de victoria desde el campo de Marte, anunció que buscará la unión de la Francia polarizada. Además, reconoció que no todos sus votos fueron de adhesión a sus políticas, sino de oposición a Le Pen. Todos juntos tendremos que trabajar por esa unidad que será la única que nos permitirá vivir más felices y enfrentar los retos que nos esperan. Los años que vienen no serán tranquilos con toda seguridad, pero sí serán años históricos y todos juntos sabremos escribirlos para nuestras generaciones. Pese a su holgada victoria, es consciente de las críticas a su gobierno. Crisis como las manifestaciones de los chalecos amarillos, el manejo de la pandemia y la guerra en Ucrania. Por eso anunció un cambio de este próximo quinquenio. Por todo esto quiero junto a todos ustedes afrontar los próximos 5 años. Esta nueva era no será la continuidad del mandato que acaba de terminar, sino la invención colectiva de un nuevo método para 5 años que serán mejores al servicio de nuestro país y de nuestra juventud. Marine Le Pen recibió el 41,46%. Interpretó los resultados como una victoria. El resultado de esta noche representa en sí mismo, de todas maneras, una victoria sorprendente. Esta Francia tan olvidada, nosotros no la olvidamos. Estamos más determinados que nunca y nuestra voluntad de ayudar a los franceses es aún mayor. Además de anunciar que sería oposición de Macron, llamó a votar masivamente en las legislativas para hacerse con el Parlamento. Esta noche lanzamos la gran batalla electoral de las legislativas. Libraré esta batalla al lado del señor Bardella y con todos los que tuvieron la valentía de oponerse al señor Macron en la segunda vuelta. La extrema derecha tuvo una votación sin precedentes en estas elecciones, aunque la abstención de 28,2% fue la más alta desde la segunda vuelta presidencial de 1969. Bueno, fue una victoria para Macron, pero como ya lo decía el reportaje, ahora la batalla continúa en las elecciones legislativas que están previstas para el mes de junio para decidir la gobernabilidad del mandatario de los franceses. El llamado a participar lo hizo, como lo veían ustedes, la candidata Marine Le Pen. Veamos cómo se configura entonces el panorama de cara a las legislativas de mitad de año. Una victoria para Emmanuel Macron, pero es probable que las celebraciones duren poco. Sus oponentes políticos ya se están alineando para la próxima batalla electoral, las elecciones legislativas en junio. Ese voto definirá la composición del gobierno en el que confiará para impulsar sus políticas. Con el apoyo de aliados centristas, el Partido República en Marcha del presidente tiene una clara mayoría en el Parlamento saliente. En el extremo izquierdo, Francia Insumisa tiene solo 17 diputados, mientras que Agrupación Nacional de Marine Le Pen tiene 8. Los presidentes recién elegidos suelen obtener una mayoría en la Asamblea Nacional debido a la baja participación general entre los partidarios de los candidatos derrotados. Pero una desafiante Marine Le Pen está instando a los votantes a asegurarse de que haya un fuerte bloque de oposición. Lanzamos esta noche la gran batalla electoral de las legislativas. Lideraré esta batalla con todos aquellos que tuvieron el coraje de oponerse a Emmanuel Macron. Después de perder por poco en la votación de la primera ronda, el veterano de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, tiene los ojos puestos en un nuevo objetivo. La tercera ronda comienza esta noche, los días 12 y 19 de junio. Al pedirles que me elijan como su primer ministro, de hecho les estoy pidiendo que creen un nuevo futuro para nuestro pueblo. Los votantes también parecen ansiosos por el cambio.
Una nueva encuesta sugiere que solo 1 de cada 5 quiere que Macron obtenga la mayoría, con más de la mitad a favor de una alianza que bloquearía sus políticas. A pesar de tener el impulso detrás de ella, Le Pen se sintió amargamente decepcionada en las elecciones regionales de junio pasado, cuando su partido no logró quedarse con ninguna de las regiones. Mélenchon también ha tenido problemas para ganar terreno a nivel local sobre los verdes y los socialistas, que ganaron varias ciudades importantes, incluidas París, Marsella y Burdeos, en las elecciones municipales del 2020. Bueno, la reelección de Emmanuel Macron como presidente de Francia, ¿cuál va a ser el panorama político y ese reto que tiene para las legislativas? Es nuestro tema de debate y de análisis hoy en el programa. Y para analizar este tema hemos invitado a Guillem Ascari. Él es analista político y periodista. Se encuentra en la ciudad de París, en Francia. Y aquí en el estudio de France 24 se encuentra con nosotros Jean Basset. Él es director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que está en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con sus comentarios y sus preguntas. Las pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y preguntas. Participen en este debate y sean partícipes de la conversación. Comienzo entonces con nuestro invitado en la ciudad de París, Guillem Ascari, para preguntarle como punto de partida del debate. Ya veíamos un resumen de la jornada y de lo que puede venir en términos políticos para Francia, pero quiero conocer cuáles son sus impresiones que le dejan esta jornada electoral, esta jornada democrática, como se espera de un país como Francia, y de los resultados que han obtenido. Buenas tardes, Santiago. Mire, yo pienso que Emmanuel Macron es una victoria clara, una victoria quizás diferente de 2017, pero como él lo dijo, es también una nueva era. Esta jornada yo creo que fue una jornada muy importante por Francia, muy importante también por la juventud. Quizás hubo una abstención, eso es un dato importante, pero hemos visto una imagen de victoria de Emmanuel Macron y una juventud, y yo pienso que su discurso de unos 15 minutos ha tenido un impacto y eso tendrá repercusión durante lo que llamamos la tercera vuelta. Y aquí en el estudio de France 24, Jean, bienvenido al programa. También como punto de partida, sus impresiones que le deja esta jornada electoral en Francia. Bueno, efectivamente, una victoria de Emmanuel Macron que es bastante neta, digamos, un poco más incluso de lo que las encuestas dejaban esperar, y lo que muestra que de cierto modo el Frente Republicano, esta alianza de todas las fuerzas en contra de la extrema derecha, sigue funcionando, aunque pues se debilita cada vez más, pero pues sigue finalmente importando estas segundas vueltas, pero es cierto, con una extrema derecha que sube elección tras elección y que trata de romper finalmente esta barrera. Lo que veíamos era unas elecciones sumamente polarizadas, un país muy dividido en torno al futuro que desean los franceses. Prácticamente son como dos miradas distintas de lo que quieren para el país. ¿Esa brecha se está cerrando poco a poco, esa grieta que hay entre los franceses, o estas elecciones ya ha demostrado que sigue profundizándose? Yo no diría que el país es polarizado, yo diría está dividido. Sí, hay muchas fracturas acá, pero varias fracturas distintas. Y no diría que está polarizado porque en realidad, y lo vamos a ver para las legislativas, hay tres bloques, ¿no? Hay como, y eso que es también una simplificación. Hay un bloque de extrema derecha, un bloque de centro, entre el centro y la derecha, y un bloque de izquierda. Cada uno que pesa un tercio del electorado. Y es por eso que estas legislativas van a ser muy importantes. Y entre esos tres bloques, efectivamente, hay muchos debates, muchas fracturas, muchas divisiones que se vieron a lo largo de todo este mandato de Emmanuel Macron. Y sobre todo para estas presidenciales, la izquierda estaba muy fragmentada, le costó consolidarse en un solo movimiento para poder enfrentar las presidenciales. Le pregunto a Guillem, en la ciudad de París, el desempeño a nivel electoral del presidente Macron, un candidato muy distinto al que vimos hace 5 años. ¿Qué recoge usted de ese Macron, de ese primer mandato cuando ganó esa presidencia, y el presidente actual,
que se enfrentó a una reelección. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, creo que Macron tuvo un quinquenio que no es fácil como presidente, hay que decirlo, la huelga de los chalecos amarillos, la pandemia. Fue un quinquenio muy difícil, y no solo por Francia, pero también por otros países. Y eso pienso que hay que tenerlo en cuenta en un primer tiempo. Segundo, yo creo que, bueno, hizo lo que pudo hacer con unas sanciones y una cuestión central también, la pérdida del poder adquisitivo, que es también una cuestión que fue tratada, y la cuestión medioambiental, que también es muy importante. Yo pienso que, bueno, la diferencia entre el Macron de 2017 y el de 2022 y de los años a venir es que también aprendió, y lo dijo en su mensaje, que pensó de sus errores, y que, bueno, es un Macron que ahora también tiene una postura también europea muy grande, con esos meses en la Unión Europea, y también delante a la sombra, también delante de esta guerra en Ucrania que está en Europa. Entonces, es un Macron diferente que también ha conocido varias crisis, y pienso que le ha surmontado bastante bien. Jean, y aquí en el estudio de France 24, impresiones del desempeño electoral del presidente reelecto ya, y le añado una segunda parte a la pregunta, y es la otra cara de la moneda, Marine Le Pen, cada vez cosechando más votantes, un porcentaje creciente en las últimas elecciones y muy representativo para estas últimas elecciones en Francia. ¿Qué significa no sé si se pueda decir que se está fortaleciendo más la extrema derecha allí en Francia, o si simplemente es un proceso natural como del desempeño de un partido? Sí, se está fortaleciendo, y se está fortaleciendo aprovechando un contexto que le era bastante favorable, ¿no? Este mandato difícil que hemos dicho de Emmanuel Macron, que tuvo que enfrentar la crisis de los chalecos amarillos, la pandemia, bueno, ahora la inflación y los conflictos a las puertas de Europa. Es un contexto muy difícil, y evidentemente para Marine Le Pen, pues esto permite capitalizar todos los descontentos. Por lo demás, ha seguido con una estrategia de normalización, de tratar de suavizar su imagen, de tratar de ocultar un poco los elementos más polémicos del programa de la extrema derecha, y tuvo además el apoyo esta vez de otro candidato de extrema derecha que parecía más radical que ella, de cierto modo. Entonces esto la ayudó, y estas elecciones, por lo tanto, eran bastante favorables. Fue un contexto realmente bastante favorable para ella, que efectivamente la llevó a estos buenos resultados de la primera vuelta, y después pues capitalizó un poco más con el sentimiento anti-Macron, digamos, que se genera en parte del electorado francés por polémicas de sus mandatos, digamos. Pero entonces, ¿qué le falló? Si tenía un escenario tan favorable, un descontento general hacia el mandatario en ciertos puntos, y el contexto internacional le jugaba a su favor, ¿qué le falló a esa candidatura? Le falló, primero, no logró realmente reunir a todo el antimacronismo, digamos, ¿no? Le fue muy difícil llegar al electorado de izquierda anti-Macron, digamos. Y ahí se enfrascó en polémicas con Jean-Luc Mélenchon, que finalmente no permitió hacer esta síntesis difícil, desde luego, con los descontentos de izquierda, digamos, ¿no? Y por eso hablaba de que no es una polarización simple, ¿no? Ahí el juego fue difícil para ella. Y de todos modos, digamos que este frente republicano sigue funcionando hasta cierto punto, y digamos, pues eso la isla de cierto modo. Además, no logró mostrar, logró mostrar una imagen quizás más tranquila, que genera menos resistencia, pero no tanto una imagen, digamos, de gobernante más sólida, ¿no? En el debate se vio todavía un poco no tan preparada frente a Emmanuel Macron. Ahí entraría yo a preguntarle a Guillem, tal vez lo que falló ahí fue la figura del liderazgo, el liderazgo que puede representar Marine Le Pen hacia los ciudadanos del común, y ese liderazgo que ya ha venido capitalizando Macron no solamente en Francia, sino también en Europa. Claro, le falló esta postura de liderazgo, y también creo que hay que recordar también que hubo también esos últimos días, últimos meses, una campaña que también
Antes la primera vuelta se hablaba también de la proximidad entre Marine Le Pen y Vladimir Putin, su postura también frente a la guerra en Ucrania. Creo que todo eso entró mucho en el juego y también también el otro partido, Reconquista, también era también los decepcionados de Marine Le Pen. Entonces yo creo que hay un nuevo panorama político, es cierto, que ella no aprovechó y que no consiguió a reunir porque no tenía la posibilidad de reunir y su programa era más, le faltaba, yo pienso, puntos en su programa, sobre todo si hablamos de Europa, si hablamos Sí. de biodiversidad, si hablamos de medio ambiente. Es una persona una candidata que creció, pero creció con una cólera, creció con digamos, no creció por adhesión. También Sí. creció también por una parte por adhesión, pero por una parte no. También de unas personas que estaban también contra Emmanuel Macron, pero que no estaban forzosamente de acuerdo con Marine Le Pen. Y eso es muy importante. Claro. Guillem, y de cara a esas elecciones parlamentarias, que es ahora el siguiente escenario político que va a estar en controversia y en análisis en los próximos meses, ¿cómo puede Marine Le Pen capitalizar estos resultados? ¿Cómo puede fortalecerse? Ella ya hizo un llamado a los ciudadanos a votar en esas legislativas y a ser quien encabece esa campaña para lograr la mayor cantidad de escaños en las legislativas. ¿Cómo lo podría capitalizar? ¿Qué jugadas podría hacer en términos políticos? ¿Qué chances tiene ella y su formación para esas legislativas? Como se hablaba antes, hay tres bloques. Hay el campo nacionalismo, que es el campo de Marine Le Pen, que es el campo de Reconquista con el ex periodista Éric Zemmour y también Nicolas Dupont-Aignan también como candidato. Hay el bloque que también es grande, con una grande base, que es el bloque del centro, y hay el bloque de la izquierda. Yo creo que en esa elección, en esa dinámica, y sobre todo por esta tercera vuelta, hay que ver el anclaje local, que cuenta mucho. Y también a continuidad también del resultado de la segunda vuelta, yo pienso que Marine Le Pen, que ahora tiene 8 diputados, 8 o 9 creo en la Asamblea Nacional, no tiene forzosamente la posibilidad de cambiar con este bloque. Yo no lo creo. Las cosas, quizás con Reconquista de tener un 20-30 máximo, pero no lo creo, pero no tendrá mayoría. Y hay que mirar sobre todo la dinámica de Jean-Luc Mélenchon, que desarrolló bastante su anclaje local durante esos últimos años. Entonces puede haber un juego de piezas, Jan. ¿Está usted de acuerdo con este rompecabezas que se armaría de pronto para las parlamentarias? Así es un sistema muy complicado el sistema francés, ¿no? 2 vueltas presidenciales, 2 vueltas legislativas. Las legislativas son un sistema mayoritario de 2 vueltas. Y la ventaja de Macron es que está en el centro. Entonces, candidato macronista que se quede en la segunda vuelta normalmente gana porque pues, los que están eliminados normalmente van hacia él, en contra del otro extremo, entre comillas, ¿no? Entonces tiene esta gran ventaja de estar en el centro del juego, ¿no? Pero le va a ser mucho más difícil que la primera vez porque efectivamente tenemos esta división entre los 3 bloques. Ahí lo que está clave es ver si en el bloque de la extrema derecha va a haber alianzas, que es difícil porque entre Marine Le Pen y Éric Zemmour ha habido muchas tensiones. Entonces hay que ver si logran ponerse de acuerdo. Va a ser difícil para ellos. Y en la izquierda también muchas tensiones, pero pues ya se están hablando, están tratando de armar un bloque y eso va a ser clave para ver cómo van a funcionar esas legislativas. Antes de pasar a analizar los retos y lo que viene para Francia para estos siguientes 5 años de mandato de Emmanuel Macron, quiero terminar el análisis de estas elecciones con el desempeño de la izquierda. Fueron muy importantes para esta segunda vuelta, donde iban a ir esos votos de esa izquierda, como ya hemos dicho aquí, fragmentada, que le costó consolidarse un poco dentro de un solo movimiento y unificarse un poco. El desempeño de la izquierda, ¿qué sabor deja la izquierda en estas elecciones, Jean?
Bueno, Jean-Luc Mélenchon es el ganador a la izquierda de todas esas polémicas que hubo a la izquierda, pero un ganador que deja fracturas, que deja rancores. Ahí va a ser muy difícil reconstruir. Los partidos clásicos de la izquierda han sido claramente derrotados, particularmente el Partido Socialista, los Verdes también, y acá hay que reconstruir algo y hay que ver cómo se va a reconstruir y para sobrevivir finalmente en esta planadora macronista en el centro y esta polarización con la extrema derecha, la izquierda necesita realmente organizarse y formar un bloque con todas las fuerzas, ¿no? Y eso es lo que está en juego acá para la izquierda en estas legislativas. Fueron en cierta forma los protagonistas de estas elecciones, dieron mucho de qué hablar. Quiero conocer la opinión de Guillem sobre este partido de izquierda y estas formaciones. El desempeño que tuvieron fueron muy relevantes, ya lo decía yo, en cierta forma se robaron el show con los votos en un momento. Sí, y creo que estoy totalmente de acuerdo. Creo que en la izquierda hubo una dinámica cuando hablamos, por ejemplo, de Jean-Luc Mélenchon. Es una dinámica muy importante que él hizo entre 2017 y ahora 2022. Hay que ver también una cosa muy importante en la izquierda en esa elección, es que en 2017 el Partido Comunista iba con Jean-Luc Mélenchon y en 2022 presentaron su candidato, Fabien Roussel, que también, a pesar de un candidato por el Partido Comunista, vimos que Jean-Luc Mélenchon hizo un score muy importante y eso hay que ver cómo las fuerzas de la izquierda se van a organizar entre los verdes, entre el Partido Comunista, entre Jean-Luc Mélenchon, para saber cómo también pueden ganar escaños, de qué forma se van a organizar. Creo que eso es una buena pregunta. Ya lo veremos cómo sean los resultados que arrojen esas elecciones parlamentarias. Paso ahora a analizar lo que viene para Francia para estos 5 años que vienen, con Macron nuevamente como presidente. Es un presidente que repite, reelecto después de estos comicios, y tiene una ventaja, Jean, y es que ya sabe gobernar, ya sabe moverse en la escena internacional, ya sabe cómo actuar dentro de la Unión Europea. No es un candidato que llega a la presidencia a aprender el funcionamiento del Estado y a gobernar y a liderar, ya viene con esa experiencia. Pero, ¿qué le falta a Macron que no le funcionó en estos 5 años de mandato, que tiene que prestar atención para estos 5 años que vienen, que es tal vez su tarea pendiente desde su punto de vista? Tiene la ventaja de saber gobernar, tiene la desventaja de haber generado muchos odios también, ¿no? Y él es consciente de esto, lo ha dicho en su discurso, que va a tratar, digamos, de resolver las fracturas que se presentaron, lo ha dicho, entonces vamos a ver qué tanto lo logra, pero bueno, con los más pobres, digamos, Macron tiene siempre esta imagen del presidente de los ricos. De presidente de los ricos, dice Mélenchon, pero también de personaje elitista, dice la extrema derecha, entonces ahí hay fracturas sociales, digamos, sociológicas fuertes. Hay una fractura también fuerte con la Francia rural, digamos, que se presentó acá. Macron es el candidato de las grandes ciudades, ha ganado en las grandes ciudades, pero pues en el mundo rural se siente un poco abandonado, los servicios públicos que no llegan. Bueno, hay un desafío fuerte acá, del cual también es muy consciente. Otro frente de resistencia que es muy interesante si miramos eso en términos geopolíticos, los territorios de ultramar. Es muy interesante lo que pasó acá, ¿no? En la primera vuelta ganó Mélenchon, el candidato de la izquierda, con muy buena margen, y en la segunda ganó Le Pen. Es decir, que aquí ahí sí hubo reporte, digamos, del antimacronismo y unión del antimacronismo muy fuerte. Hay un problema con los territorios de ultramar en Francia y lo tiene que resolver Emmanuel Macron. Ese problema, Jean, ya le doy la palabra a Guillem para hablar sobre este tema. ¿Será estos 5 años de presidencia de Macron se ha notado como una especie de distanciamiento o alejamiento de París, de la metrópolis y estos territorios de ultramar? ¿O cuál es el conflicto ahí? Sí, en parte. Yo creo que en parte también la gestión de la pandemia ha sido muy difícil con estos territorios de ultramar que además han sido han sufrido mucho la pandemia por sí, Guadalupe y Martinica tuvieron unos picos de contagio muy altos. Exactamente, y ahí hubo mucha resistencia a la política de vacunación y de pase sanitario. Entonces, la política muy dura que impuso Macron sobre este tema del pase sanitario fue muy mal recibido, por ejemplo, en los territorios de
ultramar. Ahí hay unos temas que hay que retomar y un diálogo que retomar con esos territorios. Y Guillem, en la ciudad de París, su perspectiva del presidente Macron, las deudas pendientes y lo que puede mejorar para esta segunda oportunidad, 5 años más en el poder. 5 años más en el poder, hay muchas cuestiones. Primero, la primera, creo que hablamos mucho del poder adquisitivo y como yo lo decía, ese es muy importante por los franceses, lo vimos durante esas elecciones y durante esa campaña, creo que eso es muy importante. Es verdad que no hay que ver si el discurso de Emmanuel Macron también va a pasar también en el medio rural, porque vimos también por los resultados que no son los mismos entre las grandes ciudades y también las pequeñas ciudades. Entonces hay que ver también por la reforma de las pensiones. Creo que eso también es muy esperado y hay que ver de qué forma Emmanuel Macron también va a convencer sobre la reforma de las pensiones. Lo vimos durante el debate, que era un punto de tensiones, un punto muy importante y un punto de crispación en la sociedad francesa, porque hay diferentes visiones sobre la reforma de las pensiones. Otra cosa muy importante es la reforma de todo el sistema de salud, los servicios públicos, que es muy importante también la posibilidad también de Emmanuel Macron también a saber cómo también salir también de esta pandemia que sigue también y donde hay también a veces en unas partes también de Europa resalto de casos de COVID. Entonces todo eso creo que, y además de la guerra en Ucrania, todo eso es muy importante y muy diferente a lo que pudimos conocer en 2017 y es también por eso también que hablo de nueva era, porque entre 2017 y 2022 es un mundo diferente, que no es el mundo después COVID, pero es un mundo donde vamos a tener que hacer una refundación y reinventar también una política, dar una otra dinámica, pero dijo que en todo caso no iba a ser una continuidad. Sí. En este gobierno, en este nuevo gobierno de 5 años, ya Guillem lo decía, el escenario es completamente diferente y la coyuntura es muy distinta a la que había hace 3 años. Este gobierno de Macron, Guillem, va a estar más enfocado en ese tema económico, en potenciar la economía francesa nuevamente, el tema de pensiones, que usted ya lo decía, que prácticamente fue el tema que compró muchos, o no que compró, pero que llevó a que muchos franceses votaran por él porque compraban su propuesta en vez de la propuesta que ofrecía Marine Le Pen, los convencía más y por eso fue uno de los puntos coyunturales de la campaña y de los debates. ¿Será un gobierno enfocado en la recuperación económica? ¿Será un gobierno destinado a pensar netamente en Francia y olvidar un poco fuera de las fronteras del país? ¿Qué perspectiva tiene usted? Yo pienso que la primera perspectiva que podemos tener es una perspectiva de después la inflación, de tener una nueva dinámica, sobre todo por las pymes franceses que también fueron muy impactadas durante esta pandemia. Y creo que durante esos discursos y esta campaña, el presidente Emmanuel Macron, candidato, habló mucho a ese sector, a esos pymes, para hablar justamente de relanzar la economía. Y ahora, ¿cómo relanzar la economía? Eso es una buena pregunta, porque yo creo que también lo vemos que ahora se habló durante esos últimas semanas de la energía, que también cuenta mucho también en Europa y en el caso de Francia, de saber cómo también tener una nueva dinámica, una nueva política, tanto todo al nivel europeo que también a nivel francés. Y también otras perspectivas que es muy importante, en la perspectiva de decir que Emmanuel Macron también tiene que ayudar bastante a las personas que no tenían forzosamente un sueldo suficiente para tener otras oportunidades laborales y también oportunidades de vida para vivir mejor. Y eso creo que es muy importante, son dos perspectivas, tanto al nivel europeo que al nivel nacional.
Sí, además que tratar de relanzar la economía de un país cuando el mundo entero está tratando de relanzar la economía. No va a ser fácil ingresar a los mercados cuando todo el mundo quiere levantar la economía al mismo tiempo. Francia tampoco lo va a tener fácil. A nivel europeo, Jean, ¿cuál es su perspectiva? Este liderazgo que tiene que tener Francia, ya pasó la era Merkel, donde Alemania era como el motor que jalonaba a la Unión Europea. Se enfrentan ahora a un escenario muy complicado con Rusia a la vuelta de la esquina en Ucrania, en una guerra que la gente pensaba que iba a durar poco, que los mismos rusos pensaron que iba a durar poco y parece que se va a prolongar más de lo esperado. ¿Cómo será ese escenario europeo? ¿Qué liderazgo tiene que jugar Francia ahí? Sí, pues Emmanuel Macron realmente está muy comprometido con el tema europeo, lo ha dicho durante toda su campaña, entonces Sí. va a jugar mucho con el tema europeo. Además, estamos todavía en la presidencia francesa hasta el fin de este semestre, entonces va a aprovechar esta coyuntura para tratar de hacer avanzar muchas cosas, ¿no? Europa está en un punto realmente muy importante por la guerra en Ucrania. Va a haber el tema de ampliar eventualmente un poco más la Unión Europea al este, también de profundizar sobre distintos temas, incluso temas de defensa, ¿no? Con la amenaza rusa que se concreta. Hay muchas cosas que discutir en Europa y seguramente que Macron va a tener que tener un liderazgo ahí, sobre todo que Alemania, que es más dependiente del gas ruso, digamos, no está ejerciendo este liderazgo en este momento. Entonces, Macron ahí tiene un espacio que ocupar, ciertamente. Sí. ¿Y qué temas puede impulsar en esa agenda? ¿Más el tema de defensa o más el tema energético o seguir siendo ese mandatario que puede hablar con Putin por teléfono como no lo pueden hacer otros mandatarios y ser tal vez un puente para normalizar un poco la situación en Ucrania? ¿Cuál cree usted? Yo no sé, depende mucho, bueno, no lo puede hacer solo, ¿no? Depende mucho de cuál tipo de alianza puede construir acá, pero seguramente hay muchos dossiers ahí que impulsar de integración, bueno, para relanzar la economía en parte, pero sobre el tema energético seguramente hay muchas iniciativas ahí que tener y seguramente tendrá algunas iniciativas importantes por ahí. Guillem, ya me quedan pocos minutos para finalizar el programa y quiero que nos mantengamos en el tema internacional y un tema importante, las relaciones con el otro lado del Atlántico, con América Latina y con un país clave, Estados Unidos, por supuesto. Comencemos por América Latina, la relación que puede desarrollarse entre esta región y Francia para estos 5 años ha sido cercana en cierta forma, pero después de la pandemia y precisamente en ese despegar económico, ¿qué perspectiva puede haber para América Latina allí? Yo pienso que Emmanuel Macron entendió que no ha ido bastante en América Latina. Tiene que ser más conectado con América Latina. Se fue en el G20 en Argentina, pero el próximo quinquenio que va a empezar va a ser una manera de relanzar la relación fuerte que tiene Francia con América Latina y el Caribe. Primero porque hay Guyana, que hay que recordar que es la región la más grande de Francia. Y porque también tenemos unas promiscuidades muy fuertes entre Francia y entre los países latinoamericanos. Yo hablo, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso también de Argentina, y yo creo que hay una cooperación que se hizo desde 2014 acá en Francia con el día que después fue una semana de América Latina y del Caribe, y que tanto del otro lado que ahora también hay una cooperación cultural, económica que se va a reforzar, porque Emmanuel Macron, con la coyuntura que no fue fácil para él, va a tener que reforzar y es uno de sus puntos que quiere desarrollar, claro. Y por este lado, Jean, relaciones con América Latina y añadamos de una vez Washington porque se nos va acabando el tiempo. Sí, Emmanuel Macron es el presidente de la globalización, del mundialismo, digamos, del cosmopolitismo. Entonces, si hay un gobierno favorable a mejorar las relaciones con Estados Unidos, con América Latina, pues seguramente será el suyo. Pero yo creo que eso depende también de muchas cosas en la coyuntura internacional, también de la tendencia que van a tener los gobiernos
menos en América Latina, el libre comercio y los grandes tratados, digamos, comerciales ya no son tan populares, entonces hay que ver sobre esto es lo que se puede hacer y bueno, sobre otros terrenos de cooperación seguramente habrá cosas que construir. No podemos dejar de mencionar China, que también es un actor importante a nivel internacional, rápidamente para el cierre, Jean. China, con respecto a Francia, sí, digamos, sí, es evidentemente un país que cuenta cada vez más, pero también en este mundo, en esta geopolítica que se redibuja las relaciones entre China y Rusia, pues hay muchas incertidumbres acá. Entonces, hay que ver realmente cómo va a evolucionar esto, ¿no? Es un poco difícil, pero no se sabe muy bien si vamos a ir en otro momento de globalización o hacia la constitución de nuevos bloques, y eso es algo que va mucho más allá de Francia. Me quedan 40 segundos para finalizar el programa. Hagamos rápidamente las conclusiones. Guillem, ¿qué deja toda esta jornada electoral? ¿Qué deja este inicio de nuevo mandato del presidente Macron? Su perspectiva general, su conclusión. Mi conclusión es de decir que es una oportunidad, yo creo, por Emmanuel Macron como gobernante de mostrar, de cambiar, para, entre comillas, para retomar sus palabras, sí, de cambiar las cosas. Y yo creo que eso dependerá mucho de la coyuntura y sí, que, bueno, fue una victoria tan grande, no una victoria tan grande, pero una victoria misma. Y Jean, para el cierre, 10 segundos. Sí, una Francia que rechaza de nuevo la extrema derecha, pero pues con cada vez más divisiones y cada vez más dificultades políticas para hacerlo. Bueno, pues ahí tienen ustedes el análisis, tienen los retos que va a enfrentar Francia a partir de este nuevo mandato, estos nuevos 5 años en los que Emmanuel Macron va a estar al frente de este país europeo. Ya veremos cómo se desempeña y qué logros obtiene a lo largo de estos 5 años. Las tareas son difíciles. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios en las redes sociales a través de Instagram, Twitter y Facebook. Sigan con nosotros.